Hola a todos. En este tema vamos a analizar lo que son los sistemas estructurales. Realmente nos preguntamos cómo funciona la estructura de nuestros edificios. Conocer cómo trabajan estos sistemas estructurales nos va a ayudar a saber cómo funciona la estructura de nuestros edificios. Pero no solo la estructura, sino qué materiales se utilizan, qué cargas debe soportar la estructura. Todo ello nos conduce no a un método automático de diseñar, sino más exactamente a lo que sería un análisis metodológico de los elementos que van a componer la estructura. ¿Y las estructuras de nuestros edificios cómo funcionan? Vuelvo a repetir la pregunta. Bueno, en realidad la única función que tienen las estructuras, por ejemplo de las grúas torre, es la de soportar unos pesos. No solo esta estructura es necesaria para soportar el peso que se va a trasladar, sino que también es necesaria para soportar la propia carga de la torre. Frecuentemente en el proyecto de un edificio participan muchas más personas que únicamente el proyectista de la estructura. Y este forma parte de un equipo bastante complejo, en donde cada miembro se ocupa primordialmente de una parte del proyecto del edificio. ¿Qué es el edificio? Pues nos damos cuenta de que el edificio, en realidad, es, en esencia, un espacio que está protegido de los agentes naturales y está construido, pues, para un uso determinado y específico. ¿Y la estructura qué es? La estructura es esa parte de la construcción del edificio que tiene la función de dar a la construcción suficiente para que el edificio tenga la resistencia y soporte las cargas a las que está sometido el conjunto, en su conjunto. Que estas cargas en realidad están producidas por una serie de fenómenos naturales, como por ejemplo el viento, que hace fuerza sobre las caras del edificio, o efectos característicos como son la gravedad. La gravedad que a través de esa estructura trasladará las cargas al terreno. Las estructuras forman parte en realidad de un edificio y no se pueden proyectar aisladas, sino se tienen que proyectar como parte de un proyecto completo. Y ese proyecto completo es el que nos va a servir para diferenciar qué elementos compondrán la totalidad del edificio. Muchas veces se toman decisiones de proyecto antes de que el funcionamiento de la estructura esté claro y muchas veces se dimensionan los elementos de la estructura sin tener en cuenta que el conjunto de la estructura, todo el conjunto de la estructura, debe cumplir una serie de condiciones muy concretas. La presencia física de esta estructura en el edificio interesa a muchos miembros de ese equipo del proyecto, porque afecta a las decisiones que deben tomar sobre el diseño del edificio. Muchas veces se cree que la función del proyecto de la estructura es simplemente calcular las dimensiones físicas y saber cuáles son las cargas que gravitan sobre cada uno de los elementos, bien sean pilares, bien sean jácenas, bien sean muros. Esa presencia física de la estructura que tiene una función importante sobre el propio edificio, pues hace necesaria plantearse una estrategia global de diseño. No podemos hablar únicamente de la estructura de una forma aislada, hay que hablar de ella como un elemento de conjunto. Aquí nos damos cuenta que el proyectista de estructuras se enfrenta realmente a una tarea difícil,
no solo porque es el proyecto de la estructura parte de un conjunto, sino porque sobre el que él tiene que tener un control directo y no lo tiene, sino que el tamaño real y la apariencia de sus elementos que intenta decidir tiene que conjuntarlo con las decisiones de otros miembros de su equipo de trabajo. Por un lado, el proyectista de estructuras debe tener en cuenta que hay una serie de principios que no debe en ningún caso olvidar. El primero de los principios es el de que no existe una estructura única. El segundo de los principios es que todas las cargas deben tener su recorrido de cargas. Cargas y recorrido. Al llegar a este punto, nos damos cuenta de que este primer principio produce muchas veces grandes dificultades porque los proyectistas deben tener en cuenta que al elegir una estructura concreta, esta conceptualmente debe tener en cuenta que no solo va a haber una única respuesta. Por ejemplo, tenemos soluciones de tipo de viga, de borde de tipo, donde tenemos los soportes, tenemos las vigas, y como nos damos cuenta, el dimensionamiento de cada una de las vigas es el mismo para cada uno de los vanos. Esta sería una solución factible, pero como esta, también hay otras. Por ejemplo, tendríamos una solución para el mismo ejemplo, donde vamos a utilizar una viga de borde tipo, pero en un cierto espacio lo que hacemos es modificar la dimensión de la viga. Esta solución también sería válida y son las variables lo que nos van a hacer ir tomando decisiones sobre la realización de la estructura. Bueno, lo dejamos en este punto y más adelante seguiremos hablando sobre el segundo principio, que es tan obvio como que muchas veces las necesidades no estructurales van a modificar el sistema de estructuras que hemos elegido. Buenas tardes y seguiremos hablando sobre el tema.